¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos hablar sobre una queja que fue presentada en las últimas horas en contra del embajador en Washington por Colombia, Juan Carlos Pinzón. Es un documento que ha presentado el senador Iván Cepeda. Pues bien, con él estamos hoy aquí en Semana. Senador, bienvenido. Y por supuesto arranco con la pregunta, la razón de esta queja disciplinaria, ¿en qué falta considera usted que habría incurrido el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón? Gracias. Bueno, hemos venido escuchando al señor embajador en Washington, el doctor Juan Carlos Pinzón, emitir una serie de conceptos sobre la próxima contienda electoral y particularmente lo que tiene que ver con las 16 circunscripciones que están en el acuerdo de paz y que ya están siendo objeto de promulgación por parte del presidente de la República luego de una larga batalla. Y en esas declaraciones que aparecen en redes sociales, pero también en medios de comunicación, el señor Pinzón ya comienza a generar en la opinión pública una serie de opiniones sobre por quién se debe votar. En un mensaje de Twitter, el señor Pinzón le dice a los colombianos que si no se vota o si no son elegidos víctimas del terrorismo, personas que han sido secuestradas, personas que pertenecen a las fuerzas militares y que han quedado heridas o lisiadas por las hostilidades y los enfrentamientos que se han presentado, pues que lo que puede ocurrir es que sean elegidos personas que representan al narcotráfico, a los grupos insurgentes o de guerrilla y también personas que legitiman la acción del terrorismo. Eso es, por supuesto, claramente una participación en política y por eso es que lo hemos señalado a la Procuraduría, pero también hay dos hechos que nos llaman la atención. Y es que allí estigmatiza a un sector importante de víctimas, el embajador, y también pues pone en peligro su vida, ¿no? Pone en peligro la vida de víctimas que van a participar en esas elecciones en regiones donde hay todavía contextos violentos. Claro, senador, le quiero hacer la pregunta porque hemos hablado, por ejemplo, con un ex secuestrado de la toma de Miraflores. Ayer justamente se cumplían 23 años de este hecho y él decía que debería haber al menos una curul para los soldados que fueron víctimas, senador. Quizá no las 16, pero no debería haber un espacio en esas 16 curules para esas víctimas que menciona en este caso el embajador, y no porque él lo mencione, pero habla de ex secuestrados, militares, policías heridos. ¿No debería haber cabida para ellos? No, el embajador no es un politiquero, por lo menos no está designado en Washington para hacer politiquería. Es para realizar funciones diplomáticas, no para entrar en una contienda ni ponerse camisetas de uno u otro partido político, eso está claro. Así Senador, que más allá del sus trino, conceptos, pero él es un funcionario público. Él no senador, puede estar en actividades políticas. No, es que es el trino, y son declaraciones que ha hecho además en otros medios. Senador, y si no existiera el trino, le pregunto, ¿no debería haber al menos una curul para un soldado y por qué no? Bueno, ese es otro tema. De acuerdo, sí. Si usted quiere hablamos de otro tema, pero no validando que el señor Pinzón se pronuncie en ese sentido porque son dos cuestiones totalmente distintas. Senador, ahora, con relación a lo segundo, entonces esas curules para los ahora, con relación a eso le digo lo siguiente, hay 9 millones de víctimas en Colombia. Hay víctimas de desplazamiento forzado, de tortura, de desaparición, genocidio, hay víctimas que han sido revictimizadas múltiples veces por todos los actores del conflicto. Y todas esas víctimas tienen derechos, y son derechos iguales. No hay una víctima que tenga más derechos que otra. Así que para eso se han creado unas circunscripciones en las cuales personas que pertenecen a los lugares donde esas hostilidades han sido muy graves, tendrán la oportunidad de participar en una contienda electoral que esperamos tenga garantías. Y en eso yo creo que hay la posibilidad de que participen también personas como las que usted menciona. Senador, puntualmente en el caso de los soldados heridos en combate,
en su opinión, podrían estar en ese espacio de las 16 curules? Si ¿O no? pertenecen a las circunscripciones, si están en las zonas y cumplen los requisitos que están claramente estatuidos en la disposición que crea las 16 curules, no veo por qué no. Y si están en el registro de víctimas, que son las condiciones que deben llenar estas personas. Claro, senador, y para ir cerrando, digamos, quiero preguntarle también, porque usted habla de estigmatizaciones y difamaciones sobre esa labor de las víctimas. Estigmatización. ¿Cómo ve usted la situación de las víctimas, senador Iván Cepeda, en Colombia, después del acuerdo de paz? ¿Cree usted que realmente se le está cumpliendo a estas personas? Bueno, yo creo que este gobierno no tiene una política favorable a las víctimas. Y el hecho más demostrativo de esa afirmación es que hubo que dar una batalla jurídica, como la que dieron el senador Roy Barreras y el exministro Guillermo Rivera, el uno en la Corte Constitucional y el otro en el Consejo de Estado, para que una decisión que fue legítimamente tomada por el Congreso se hiciera realidad y hoy estas víctimas puedan tener acceso al Congreso de la República. Para no ir más lejos, yo creo que en Colombia hay una discriminación muy grande con relación a las víctimas, especialmente de origen rural, y ese programa que hay de reparaciones pues, ha sido muy exiguo y hay hoy muchas personas que están viviendo una situación muy difícil por haber sido víctimas del conflicto armado. Senador Iván Cepeda, una última pregunta. ¿Qué le dice usted al general Luis Mendieta, quien ha señalado que las curules serán para los integrantes de las FARC? No, yo pediría que en esto haya respeto para las otras víctimas. Toda víctima merece respeto. Y merece respeto y consideración la víctima que ha sido objeto de crímenes por parte de FARC, pero las víctimas del Estado y también de la Policía Nacional, hay que decírselo muy claramente al general Mendieta, tienen también derechos y deben ser respetadas. Claro, pues senador, muy importante este tema y de verdad ahora sí en pocos segundos quiero hacerle una pregunta final sobre este tema de esta queja disciplinaria. ¿Se quedará solamente en una queja o acá habrá, digamos, algún otro recurso, alguna otra estrategia judicial en este caso que usted señala en la que el embajador habría cometido una falta? Bueno, pues hasta ahora hay unos hechos y esos hechos son objeto de una acción. Si se muestran otros o si el embajador Pinzón persiste en su intervención en política, tendremos que estudiar qué tipo de acciones tomamos, pero por ahora está esa circunstancia que a mi modo de ver está claramente demostrada y por lo tanto esperamos que la Procuraduría actúe de manera imparcial frente a este hecho y produzca resultados. Senador Iván Cepeda, pues ha sido usted muy amable por su tiempo para la semana y estamos atentos a esta queja que fue presentada en la Procuraduría. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, senador. Pues es el senador Iván Cepeda hablando sobre esta queja en contra del embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, por posiblemente, dice él, haber estigmatizado, para juicio del congresista, pues estigmatizó con su trino y con comentarios sobre las curules de paz. Por supuesto, la ampliación de esta entrevista en www.semana.com. A ustedes, muchas gracias.